palabra, visión. Y la lectura que vamos a encontrar se encuentra en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Sí, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aquí el Señor nos define bien claro. Los apóstoles están hablando y siendo testigos con el pueblo que están compartiendo y enseñando, diciendo, no es fábula, estuvimos ahí. Dios, ese es el proceder de Dios. Siempre va a haber testigos cuando Dios habla. Siempre va a haber quien testifique cuando Dios habla. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos a caminar en su voluntad, agradándole a Él. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios busca en el hombre obediencia. Y vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aquí vemos que Dios hace las cosas bien claras, bien especificadas, para que no haya confusión. Esa es la importancia de leer la palabra de Dios. Porque ¿de qué te sirve que Dios te hable si tú nunca escudriñas las Escrituras? De nada sirve. Te vas a quedar corto y cualquiera te puede confundir. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿con qué te va a venir a tentar? ¿Con la palabra? Claro, a Jesús vino y lo tentó con la palabra. ¿Pero qué le dijo Jesús? También le contestó con la palabra. No vas a tentar a Dios, no vas a tentar. Entonces, ¿con qué tú repeles la intervención de Satanás? Con la palabra que está escrita. Pero si no te la sabes, porque no te has dado el tiempo a buscar, ¿qué te dejó como instrucción? Tu Salvador, tu Señor. Cualquiera puede engañarte, porque viene a hablarte con un lenguaje que te es parecido, pero como no estás ya impuesto a leer la palabra, las palabras te suenan parecidas y crees que son las mismas. Entonces el Señor nos deja bien claro y detallado
estas citas nos llevan a que de cuenta que es un mapa. No tiene por qué extraviarse, no tiene por qué perderse. ¿Por qué lo hizo así Dios? Porque le interesa que entiendas y comprendas, no nada más que oigas. Acordémonos que Judas también oyó sus enseñanzas, pero lo importante aquí es que entiendas y renueves tu entendimiento para poder mantenerte en la decisión de obedecer y agradar a Dios. Porque nadie te forza. Tú decides tomar a Dios como tu Señor, como tu Salvador. ¿Por qué? Porque has entendido el llamado y has renovado tu mente. Te es fácil caminar en su camino. Seguimos leyendo. Dice la preeminencia del amor. Creemos que es nada más los dones y ya nos sentimos que podemos convencer a todo el mundo. ¿Y qué nos dice el Señor? Aquí los apóstoles están poniendo los primeros cimientos en la fe para que se construyera la iglesia. Y Dios no hace las cosas a medias, Dios lo hace bien claro, de manera que no haya con qué te confundas, lo entiendas y lo practiques, ¿verdad? Pero hace mención muy marcada la prominencia del amor. Primera de Corintios 13, 2. Si pudieras ayudarme. Primera de Corintios 13, 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjese qué tan claro nos habla y de qué tanto peso tiene el amor, porque podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque nunca estaremos reflejando el haber conocido a Dios. Conociste a Dios, estás disfrutando de su amor, de su misericordia, por alguna parte se tiene que reflejar. Pero si tú no muestras amor y nada más tienes los dones, de nada te van a servir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de relación. Y uno de lo más esencial que debe haber en cada cristiano es el amor. Porque no puedes ser movido a ir a hablarles, a predicarles a los demás si no te interesan. Si te interesan, es por amor, es por agradar a Dios. Pero si tú vas de mala gana, no, pues es que en la iglesia me mandan a enseñar, me mandan a decir, me mandan a predicar, pero a mí no me importa hacer ese trabajo. ¿Se estará agradando Dios? Ahora vemos qué importante es el amor, porque si no hay amor, no importa el don que tengas, no lo vas a emplear bien y a Dios no le vas a agradar. Seguimos leyendo y suena bastante, digamos, ilógico si tú lo lees nada más así, sin meditar lo que estás leyendo. Lenguas para los no creyentes y profecía para los creyentes. Ah, caray, me van a decir. Sí, Señor, porque Dios da testimonio de lo que Él es. Y los que están ahí, que no son todavía pueblo, pero que están para ser convencidos por el Espíritu de Dios, ellos van a ser testigos y van a entender. Y vamos a leer la cita primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto está siendo enseñado por los apóstoles.
Y ahora vamos a saber por qué. Porque el día de Pentecostés, los que estaban reunidos en un mismo sentir, porque Jesús había sido crucificado, estaban clamando a Dios. Reunidos, lo importante de estar en un mismo sentir, no de estar juntos hechos bola y cada quien por su lado. No, todos pensando en lo mismo, buscando la misma meta. Eso es la razón por la que sucedió lo que sucedió. Descendió el Espíritu de Dios, bautizó a todos. A ver, hablaron lenguas para que entendamos el propósito de las lenguas. Aquí lo acabamos de leer. Así que las lenguas son por señal. ¿Para quiénes? Para los que no conocen de la palabra. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar, a ellos les va a llamar la atención. Muchos de los que tú estás hablando, tú no sabes qué estás diciendo, pero el Espíritu de Dios les está ministrando en su propia lengua. Y eso pasó el día de Pentecostés. Dicen, bueno, pero ¿por qué hablan estos la lengua propia de nosotros? Sí, nada que ver. Cada quien hablaba en su propio idioma, sí, pero los que estaban extras, que no eran del pueblo de Dios, sino nada más se acercaron para oír, porque Dios cimbró la tierra. Se oyó un fuerte temblor, un fuerte mover de Dios, todo el mundo a reunirse a ver qué estaba pasando con los que estaban ahí reunidos. Tú vas por curioso, aparentemente curioso. No sabes lo que Dios te tiene por sorpresa. Vas a entender el milagro del poder de Dios. Y entonces tu alma, tu espíritu va a entender de qué se trata. Ya no es tu curiosidad mental a ver qué está pasando, sino el Señor toma tu espíritu y te hace entrar en el conocimiento de su palabra, que es lo que aquí se está dando, por testimonio, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Tú quieres convencer a los de la calle? ¿A los que no son pueblo todavía de Dios? Deja que Dios te guíe como lo hagas, porque el que lo hace, entendamos, es Él. Nosotros solamente somos el vehículo. Y para que eso se dé, tiene que haber una búsqueda de Dios, una comunión con Dios, para que fluya el poder de Dios en nuestras vidas. Y si no hay amor, no va a fluir. Entonces, nos damos cuenta la responsabilidad que tenemos para con Dios, el amar al prójimo como a ti mismo. Porque no es una virtud del individuo, es una virtud de Dios. Ese amor viene de parte de Dios. Pero si tú no buscas la enseñanza, ¿cómo vas a aprender a amar al prójimo? El interés de que tú quieras saber de Dios es el principio del amor. ¿Por qué? Porque vas a quererlo agradar siempre. Sí, cada quien tenemos nuestra personalidad y a veces personalidades difíciles. No te preocupes que Dios las moldea. De eso se encarga Él. Entonces, pero tienes que entender el proceso que Dios hace en nuestras vidas y las herramientas que Dios te está diciendo que debes de tener. Porque si no, tienes el deseo de hacer las cosas, pero no tienes los elementos, ¿cómo le vas a hacer? La importancia de saber lo que Dios nos pide y primeramente nos enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Seguimos leyendo el ministerio profético. Isaías 21, del 1 al 10, por favor. Claro que sí, dice profecía sobre el desierto del mar. Profecía sobre el desierto del mar como torbellino de Negev. Así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador
prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, Sitia, oh Media, todo su gemido y se cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se plasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga sobre lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente, de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Okay. Aquí quiero hacer una aclaración. El hablar en lenguas es un don. Y la profecía, el ministerio profético, es otra cosa. Esto, aquí vemos cómo el profeta ve, aquí corrobora que la palabra profecía es palabra y visión. Fíjese, el ministerio profético, el profeta no nada más oyó la voz, sino vio también lo que venía y quedó espantado. Fíjese que hay un precio a pagar para el ministerio profético. Eso no es muy común, a que haya todos así en la congregación. El Espíritu Santo ministra a toda la congregación, pero ministerios, líderes de congregación, Dios levanta los 5 ministerios en cada congregación. Dios prepara ministerios cuando Dios va a mandar a abrir otras obras. Pero es Dios, no es el hombre. ¿Por qué? Porque si tú vas porque tú crees que conoces de la palabra, que puedes, y vas a abrir una obra, espérate. Dios no te ha mandado y Dios no te respalda. No importa el conocimiento que tengas. Una cosa es que yo tengo palabra, yo puedo enseñar, yo puedo decir sí. ¿Y la unción para qué sirve? Porque es la unción la que toca el corazón, el que transforma tu mente, es la unción. La palabra, cuando tú vas en la obediencia, que eso es lo importante, para todo cristiano, no nada más para los ministerios, los 5 ministerios, no. El que obedece a Dios, ¿sí? Pero en el caso de los ministerios, para que entendamos el ministerio profético, generalmente en la palabra vamos a ver que les mostraba, aparte de oír el mensaje, lo que iba a venir. Esa es la diferencia. Y lo vemos con Daniel y lo vemos con todos los profetas que padecían quebrantamiento de su cuerpo cuando recibían una visión tan fuerte. ¿Por qué? Porque a la gente se le hace fácil
que predicar es lo más simple. Sí, cualquiera predica. Eso no cabe duda que cualquiera lo hace. Pero que lo haga con unción, por obediencia, ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra sola tiene un efecto. Pero cuando tú vas en obediencia, Dios te respalda. Puede que no conozcas mucha Biblia, pero el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La gente cree que porque sabe mucha Biblia, puede organizar una prédica elocuente. No, espérate. Que no sea elocuente 2, 3 palabras, pero con unción va a ser una grande revolución. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que está hablando. Y el Espíritu de Dios no va a hablar otra cosa, mira, que no sea la palabra. Pero cuenta muchísimo tu obediencia. Porque ¿de qué habla? Nadie es obediente si no se ha sometido a Dios primero. Es una secuencia. No es yo puedo, yo sé. Aquí, el grande, no se te olvide que es Dios. Dios es el que a ti te manda que hagas las cosas. No por tu conocimiento, yo puedo ir y yo voy a hacer un culto allá porque yo puedo. Y ahí estás quebrantando lo que Dios estableció. Es un orden bíblico. Empieza a pensar como a Dios le agrada. Tú no te mandas solo. Pero es que yo no dependo de ningún pastor. Nadie te dice que dependas de un pastor. Todos los que conocen de Dios y tienen una relación con Él, te van a decir, busca a Dios y que Dios te apruebe, que Dios te hable y vete en paz. ¿Por qué? Porque es Dios el que va llenando tu vida y el que te va marcando los pasos. Y lo vamos a seguir viendo en la próxima lectura. Sí, por favor. Los dones para la iglesia. En Isaías 21:6 dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela, que haga saber lo que ve. Fíjese cómo es bien importante. Espere la orden. No mande a nadie si Dios no le ha avisado a usted que lo haga. Muchos quieren tomar la participación en las congregaciones porque quieren hacer. No se trata de eso. Dicen, pero ¿por qué a mí el pastor no me dice si yo tengo la disposición? Espérate, el pastor no te va a decir si el Señor no le dice al pastor que lo haga. No es porque no te reconozca, no es porque te quiera hacer sentir menos, es porque tiene que estar autorizado por Dios, porque es importante el tiempo. Y nosotros, a veces, cuando estamos nuevos en la fe, queremos agradar a Dios en todo y queremos hacer todo por Dios. Pero eso nos dice y nos detalla que estamos pequeñitos en el conocimiento. Tienes todas las ganas de agradar a Dios. Y tú quieres estar trabajando por Dios para todos lados. Sí, nada más que acuérdate. Hay un plan, un propósito y un tiempo. Y ese nada más lo marca el dueño del proyecto. El dueño del proyecto es Dios. Entonces, ¿queremos agradarle? Primer punto, hay que someternos. ¿A quién? A Él. Si tú te sometes a Él, Dios te va a tomar en cuenta para su obra. Y Dios va a poner en el corazón del siervo que Él levantó. Esa es la diferencia entre todas las iglesias que hay, que no todas las iglesias se toman el tiempo de que Dios sea el que disponga a las personas. Por eso los fracasos de las iglesias. ¿Por qué? Porque el no poner a Dios en primer lugar y tomarlo en cuenta para todo,
es fracaso. Y aquí, a corto o a largo, a Dios no le puedes robar la gloria. Y no le quieres pretender ayudar. No. Deja que Dios te mande a hacer un trabajo. Porque Él sabe por qué, cómo y cuándo. Y Él te va a enseñar y te va a dar las armas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, orar, ayunar y leer. Después, te sometes y esperas. Te gozas en la relación con tu Dios. Y ahí vas a empezar a crecer como cristiano. No como un perteneciente a tal iglesia. Estoy hablando a un cristiano. A uno más del reino de Dios. ¿Quieres ser uno de ellos? Si obedecemos, nos sometemos, buscamos y amamos como Dios nos manda, estaremos inscritos en el libro de la vida. Si no, vamos a ser metales que hacen ruido, retumban, pero no pasan de ahí. Queremos que el plan de Dios se cumpla y estar incluidos en ese plan. Hay que obedecer y mostrar amor, que lo demás solito va a llegar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que hace la obra. Y seguimos leyendo. Se profecía sobre el valle de la visión. Como nación, le narra lo que acontecería. Le habla señalando dónde está la fuga. En oraciones permite que se arrepientan y en ocasiones da sentencia. En Isaías 22:1 dice, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Fíjese, a veces nos juntamos, pero cada quien anda por su lado. No se trata de eso. Que nuestras reuniones siempre, nuestro centro sea Dios. Y ya, en lo que vaya a ser la reunión, no importa, que Dios esté en el centro de nuestra vida, de nuestras reuniones, que sea nuestro común denominador. No importa la fiesta, la reunión, la causa por que nos juntamos. Él esté con nosotros. Vamos a seguir leyendo, porque fíjese que la profecía, aquí la narra bien claro, dice, le va a hablar y le va a mostrar cuál es su problema. Muchas veces para que lo enmienda, otras veces porque le va a sentenciar y quiere que sepa por qué lo están sentenciando. Porque Dios nunca toma por sorpresa a nadie. Seguimos leyendo. Según la gracia que nos es dada conforme a la medida de fe. En Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eso viene en la palabra, en la medida de la fe. La gente piensa que cualquiera puede dar profecía. Primeramente, no es así. Y aquí lo corrobora. De manera que teniendo diferentes dones, está hablando para toda la iglesia, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de su fe. ¿Qué nos está diciendo? Esto es bien delicado. ¿Por qué, Señor? Mire nada más. Dice el Señor que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, diríamos al mar, a la montaña, échate al mar. Una semilla de mostaza pequeñita. Ponga en la balanza qué tan seguido se debe de impartir profecía, que no se le haga ligero. Deje que Dios sea el que lo marque, deje que Dios sea el que lo guíe, certificado, entendiendo cada uno de nosotros
lo que Dios está hablando. ¿Cómo se debe de administrar la profecía? ¿Dar a cualquiera? No. Qué importante es leer la Biblia para comprender el riesgo de lo que estás hablando. Seguimos leyendo para comprender esto, porque es bien importante. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23 dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Dice, porque Dios no perdonará que te levantes contra la profecía. Y en Apocalipsis 19, versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora entendemos por qué nos dice Dios cómo debemos de cuidar celosamente la profecía. Mira, pesa, valora lo que significa la profecía para que no se te haga fácil decir: yo profetizo esto. Espérate, si no viene de ti, para empezar. Segundo, entiende el significado de la profecía. Volvemos a leer porque es bien importante. Mire, yo me postré. Está hablando con el ángel porque le está mostrando, revelando una profecía. Dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y lo leímos al principio, que Él vino y les dio testimonio a los apóstoles y a los que estaban ahí con ellos, nada más porque oyeron la voz, ¿verdad? Vieron las llamitas de fuego y oyeron las lenguas. Gente inconversa que no conocía, pero todos tuvieron la oportunidad de ser testigos. Ahora bien, ya comprendemos lo que nos están diciendo. Administra todo ese poder que Dios te ha depositado en tus manos de acuerdo a tu medida de fe. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios está haciendo es hacerte responsable de lo que vas a hacer para que sepas en qué consiste la profecía. Te va a revelar. ¿Qué te va a revelar? El testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Que todos lo vieron, que el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Esa es la esencia de la profecía. Viene a revelarte lo que está en el corazón de Dios. Esa es la esencia. Por eso Dios no nos va a perdonar cuando hacemos mal uso de la profecía. Y muchos lo hacen porque no han entendido la gravedad, el peso que tiene la profecía. Si se nos pone un parámetro de cómo la uses, ahí está, a tu medida de fe. ¿Para qué? Es el freno, que nadie te esté marcando cómo lo hagas, cuándo lo hagas. Dios te está diciendo la medida de fe que tú tengas. No te vas a mentir a ti mismo. Tú sabes qué tanto le crees a Dios. Porque si no le crees a Dios mucho, no creo
que una palabra de profecía que venga de la persona que no le cree mucho a Dios, sea de Dios. Y ahí es donde Satanás puede usarnos para que parezca profecía, pero no es. Esa es la alerta. ¿Ok? Seguimos leyendo. En Apocalipsis 22, versículos del 7 al 9, dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba otras cosas. Pero él que me dijo, dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Ve cómo Dios es nuestro centro? ¿Ve cómo todo lo hizo por y para nosotros? ¿Cuánto le creemos a Dios? Tú lo decides. Porque si Dios, llegaste por curioso y Dios te ministró y fuiste testigo del poder de Dios, porque se cimbró la tierra, se oyó una voz del cielo y vistes lenguas de fuego sobre las cabezas de los que estaban siendo bautizados. Aunque llegaste por curiosidad, te tuvo que haber impactado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en el lugar. ¿Cómo se da eso? Porque estaban unánimes en una sola cosa, ¿verdad? En un mismo espíritu, exactamente. Y leemos así, por favor. Del 18 al 20 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Verdad? Aquí estamos viendo que era Jesús el que está hablando. Dice: si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Si estabas pensando que vas al cielo porque has sido cristiano toda tu vida y se te hizo fácil levantarte contra la profecía porque tú te crees que sabes o conoces, te has levantado contra el testimonio de Jesús. Mira la gravedad. Arrepiéntase cada uno y sea consciente de que Dios quiere que le conozcamos al 100%, no nada más que lleguemos por curiosos, sino que nos gocemos en su presencia y nos enseña a caminar con Él con esta clase. Esto es entendiendo en qué está basada tu fe, tu doctrina y el poder caminar con el Señor, agradándole a Él, quitando todo lo que te estorba. Y eso, por eso quiere que le busques en espíritu, en verdad, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque aquí es donde comprendemos. Y aquí es donde nos hacemos. Porque decimos: ay, no. Ay, pero es que son muy exagerados. No. Lee la palabra para que veas qué es lo que Dios nos demanda. No es si quieres. ¿Quieres estar una vida eterna con el Señor o quieres estar en el infierno? Tú decides. Mira qué tanto pesa tu voluntad. Dios te bendiga. Esta es la enseñanza de esta noche.